Le voy a pedir que busquemos en nuestras Biblias en Juan, capítulo 4. Y voy a hacer algo que nunca hago porque nunca leo mucho cuando voy a exponer el mensaje, pero quiero leer una porción bastante larga, pero muy rica. Versículos del 1 al 24, ¿sí? Y dice así la palabra del Señor. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén, es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Señor, tu palabra es verdad. En ella, Señor, dice que ¿a quién iremos sino a ti, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Así que aquí estamos, Señor. ¿A quién iremos? Venimos a ti hoy, Señor, porque tú has impactado nuestras vidas con esa palabra de vida eterna, Señor, y has puesto eternidad en nuestras vidas, Señor. Gracias por el sacrificio hermoso que hiciste en la cruz, Señor. Amén. Amén. Yo le he titulado a este mensaje Mi mejor adoración. Y se ve bien ahí, podemos apagar quizás. Ahí va. Vamos a ver, sí, yo veo aquí. Bien, el encuentro de... Voy a sacar esto de aquí. El encuentro de la mujer samaritana con Jesús fue un encuentro para la historia de una nación. El drama que nosotros acabamos de ver, por eso les decía, quiero leerlo completo porque leer cachitos como que no nos enteramos bien de la historia y me gusta que todos sigamos el texto y entendamos de qué trataba la historia. El drama que nosotros acabamos de leer traza una reflexión bien interesante. Cuando se escriben los evangelios, Cuando se escriben los evangelios, cada uno de ellos tenía como propósito alcanzar un grupo de personas, una cultura, una nación. Están lo que se llamaban los evangelios sinópticos, lo que se llaman los evangelios sinópticos, que es
los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Sinópticos porque se pueden ver en una forma paralela. Los puedes ver en columnas vertical, horizontal, y vas a ver historias, parábolas que se cuentan de diferentes perspectivas. Por eso es que son sinópticos. Obviamente el evangelio de Juan es diferente, pero en este evangelio sinóptico, en Mateo, se escribió a los judíos. Su enfoque va dirigido a la nación israelita, lleno de profecías y su cumplimiento profético en Cristo. Marcos le escribió a los romanos y su escrito iba dirigido a una cultura pagana que no entendía las actuaciones de Jesús. Por eso se le da énfasis a explicar las costumbres judías, no la ley mosaica, porque es que no era dirigido a los judíos, sino a los romanos. Entonces Lucas le escribe a los griegos. Lucas es el evangelio del detalle. De hecho, es muy detallista Lucas en la forma en que relata las cosas. Es quien menciona a las mujeres como una pieza importante en el ministerio de Jesús. Hace mucho hincapié al amor de Cristo por los marginados. Ahora, si nos vamos al evangelio de Juan, Juan le escribe a la iglesia. Juan es diferente. De hecho, en Juan, el único milagro que se repite en los 4 evangelios es la alimentación de los 5,000. Busca otra cosa que se repita. Juan es un evangelio diferente a los otros 3. Juan llena los espacios que Marcos deja en su cronología. Juan es el evangelio que descubre, es el evangelio de expansión. Juan escribe en medio de una terrible persecución que se había desatado. Es Juan quien menciona los 7 yo soy de Jesús, que me encanta, los 7 yo soy de Jesús que están narrados. Yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Eso no lo vas a encontrar en los evangelios sinópticos, lo narra Juan, el discípulo amado de Jesús. Ahora, vemos a Jesús en su encuentro con la mujer samaritana, y al llegar a este evangelio vemos un relato hermoso como lo es Juan 4. Vemos a Jesús pasando conscientemente por Samaria. Dice la Biblia que le era necesario, era parte de su plan encontrarse con aquella mujer en el pozo. Fíjate que, y es que Jesús es muy intencional en todo lo que hace, en todo lo que hizo mientras estuvo en la tierra y en todo lo que hace hoy día para encontrarse con el hombre y para que el hombre se encuentre con él. Jesús se sienta junto al pozo y viene esta mujer a buscar agua y él le pide agua del pozo. Pero ¿sabes una cosa? Antes de continuar esto, ¿por qué digo que era bien intencional? Mucha gente, ¿sabe lo que hacía? Para no pasar por tierra de samaritanos, obviaban, aunque el camino fuera más largo, no cogían ese atajo para no pasar por tierra de samaritanos. ¿Por qué no? Porque no les gustaba, porque no, y eso lo vamos a ver ahora. Aquí cuando se encuentra Jesús con la mujer samaritana en el pozo, comienzan los argumentos. ¿Cómo tú, ahí empezó la cosa, cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé agua, que soy samaritana? Tú estás loco. O sea, es que esto no cuadra. No hay forma de que cuadre. ¿Por qué? Porque tú y yo somos diferentes. Se supone que tú no te dirijas a mí. A ti como que se te olvidó quién soy yo y quién eres tú. Inmediatamente aquella mujer puso una línea, ¿verdad?, que separaba a estas dos culturas. Próxima. El lío que comienza, mira, ahí están los judíos y los samaritanos. El lío que comienza por allá en el momento, la próxima, Anita, gracias. En el momento en que se divide el reino de Israel, miren cómo comienza esta cosa, ¿verdad?, entre judíos y samaritanos. Y es que Roboam se queda con dos tribus, Judá y Benjamín, y Jeroboam con los restantes 10. Ahí es que comienza el titingó, ahí es que comienza el problema. Después de haber sido llevados en cautiverio y a su regreso a sus tierras, los asirios enviaron a poblar junto a ellos ese lugar y se hizo una mezcla que se llamó samaritanos. Luego
los que regresaban del cautiverio, no les permitieron construir el templo porque no eran judíos genuinos, sino eran mestizos. Entonces hicieron un templo en el monte Gerizim, diciendo que este era el lugar que Moisés había designado para la adoración. Samaria se convirtió en un refugio para los fugitivos. Aquellos que violentaban la ley judaico-mosaica eran recibidos en Samaria. Entonces, ¿bien de dónde viene la historia esta y por qué los samaritanos no se llevaban con los judíos? Tan fuerte era esto para los judíos que lo que estábamos hablando, que en su ruta pues obviaban esa carretera que tenía que ver con, o ese camino que tenía que ver con llegar al lugar donde estaban los samaritanos. Jesús con toda la intención quiso pasar por allí, sentarse en el pozo y tener un encuentro con aquella mujer. Intención y propósito, ¿saben qué? Que no les reveló a sus discípulos, porque tenían esas malas mañas también. Estaban plagados de esta maraña en contra de los samaritanos. Les voy a decir algo. Usted ve una parte, a mí me llama la atención, porque cuando estás leyendo dice, y los discípulos no estaban, sino que se habían ido a comprar. Eso era parte del plan también. Porque si Jesús se iba a sentar allí y los discípulos lo están mirando, óigame, que si ustedes ven las historias y todas las cosas donde Jesús caminó, ¿quiénes andaban con él? Sus discípulos, porque Jesús quería que ellos miraran lo que él hacía y aprendieran de él. Pero en ese día, los discípulos los dejó fuera. Usted vaya, como quien dice, váyanse a comprar, yo me quedo aquí. Si ellos llegan a estar allí con Jesús, me imagino los argumentos. Mira, Jesús, ¿pero qué es eso? ¿Por qué? Porque a veces, óyeme, somos creyentes, somos cristianos, pero tenemos malas mañas también. Y Jesús quiere quitarnos las malas mañas esas que tenemos. Y hay veces que Dios no nos da más y no nos deja ver más por nuestras estructuras mentales, ¿sabes? Las estructuras mentales que tenemos están tan lejos de lo que Él quiere hacer que a veces dice, a ti te voy a dejar fuera de la ecuación. Es que no lo vas a entender y para que dañes esto, te dejo fuera. Uy, yo no quiero que a mi Dios me deje fuera de la ecuación, de lo que Él está haciendo. Yo quiero ser parte de su plan. De hecho, Él nos ha asociado a su plan. Somos parte de su plan. Pero fíjate que Jesús dejó fuera a los discípulos ese día, porque tenía que tener ese encuentro a solas con la mujer samaritana. Ahora, la mujer lo identificó como judío a Jesús. De mirarlo, ya lo identificó. Por la pinta, ¿no? ¿Sí? Por la pinta te identifican. Ah, tú no eres de aquí. Tú eres latina. Tú, en la forma de hablar, ¿verdad, Magdalena? Tú eres de Brasil, Magdalena. Tú eres de Brasil, Liliana, porque la forma, tu acento, nos identifican. Tú pasas por española, Dilaila, pero cuando hablas, ya sabemos que no eres de aquí. Por el acento, ¿verdad? Che. Ah, Claudia. Nos identifican. Ah, tú como que eres de Antequera. Tú eres andaluza, ¿te acuerdas, Mari Carmen? Estábamos en un retiro y allá Mari Carmen dijo, pues yo, ¿sabes que yo soy de Cádiz? Y digo, ah, no me lo tenías que decir, yo sé que eres andaluza. Y fue entonces, porque somos identificados. Y Jesús fue identificado. Y ¿sabe una cosa? Un rabí, Jesús era rabí. No podía hablar con una mujer judía en la calle, ni mucho menos saludarle o verle a la cara. Peor aún, hablar con una samaritana. Y además con la reputación que tenía esta mujer. Mire si Jesús fue intencional, que aún sabiendo todo esto, le era necesario pasar por Samaria. ¿Y saben qué? A Jesús no le importó eso. Es que Jesús trasciende las culturas y las costumbres. Él le da dignidad a quien se la han quitado. Él es quien reivindica a las personas y las hace justas delante de Dios. Me gusta esta parte porque Jesús no se sometió a costumbres ni exigencias de hombres, sino que miró a la persona, se fijó en su corazón y llegó a su necesidad. Y eso nos debe hablar mucho a nosotros, por el lugar donde estamos. Antequera es cuna
de 73 nacionalidades, ¿verdad, Billy? ¿Algo así? Es que alguien lo dijo hace 73 nacionalidades. Imagínate si nosotros como cristianos nos aferramos a mi costumbre, a mi forma, a mi estructura mental y lo que tengo alrededor. ¿Cuál es el corazón de Dios para toda esta gente? Para todos nosotros. Creo yo que estamos en un momento donde Dios nos llama a discernir su corazón. ¿Para qué es lo que Él quiere en este tiempo? Jesús le hace un ofrecimiento. Si conocieras, si supieras, yo no sé qué viene en la próxima, pero vamos. Si conocieras y supieras, tú no sabes con quién estás hablando, porque si lo supieras, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. La mujer entonces cuestionó a Jesús, citó a Jacob, uno de los patriarcas, y le dijo que si se creía de categoría más grande que él, que Jacob. Oye, es que el agua que yo vengo a ofrecerte no es agua de pozo, no es agua que tiene el riesgo de secarse, no es el agua que aunque tú la bebas vas a volver a tener sed. El agua que yo vengo a darte es agua que saciará tu sed espiritual, esa agua que no se acaba, que no le da limo, que no se daña, el agua que no está estancada, es agua de vida, que es alimento para tu espíritu. Ese es el agua que yo vengo a darte. Agua que no se acaba, agua que puedes compartir. Y entonces ahí él dijo, pues yo quiero esa agua, dame esa agua para que no vuelva a tener sed. Claro, pero Jesús le estaba hablando de su sed espiritual, no una sed física. Y aquí es que esto se pone bueno porque Jesús le dijo algo bien importante y le dice, ve y llama a tu marido. Ah, pues yo no tengo marido. Aquí está la cosa buena, porque fíjate una cosa, ¿por qué será que el Señor manda a llamar a su marido? Si Jesús sabía que no tenía marido, Jesús lo sabía, porque Él todo lo sabe, 100% hombre, 100% Dios, no 50 y 50, ¿sabe? 100 y 100. Jesús da el agua de vida a quien la quiera, pero va a querer trabajar y va a querer transformar el corazón de quien la recibe. Yo te la doy si tú la quieres, pero yo quiero trabajar en tu corazón. Esto es como que, oye, si tú la quieres, es que hay agua, esta agua no se, acuérdense que es un agua que no se acaba, el agua es para todo el mundo, es para quien la quiera. Pero, ¿y qué es de tu corazón? Dios va a querer trabajar en el corazón. ¿Cómo vives? ¿Cuál es tu condición de vida? ¿Qué es lo que te rodea que será impedimento en tu relación con Él? Jesús quería trabajar de adentro hacia afuera. Leemos este pasaje y podemos pensar qué fuerte esta declaración de la vida de esta mujer, cuando Jesús le dice, 5 maridos has tenido y con el que vives ahora tampoco estás con él, no, tampoco es tu marido. Tú dices, wow. Pídeme y yo te doy del agua, pero quiero trabajar contigo en tu corazón. Aquella mujer quedó destapada al descubierto, su vida revelada en un minuto. La mujer lo identificó entonces como profeta. Primero dijo, tú eres judío, y ahora dice profeta, ¿sí? Porque le dice, me parece que eres profeta. Ella no se estaba justificando ni excusando delante de Jesús, pero le habla de la imposibilidad que tiene porque empieza a citar los antepasados. Adoraron allí en el monte Gerizim, pero que ahora los judíos dicen que tenían que subir a Jerusalén. Jesús le habla que la adoración a Dios no tenía que ver con un monte, con un lugar en específico. ¿De qué le valía a los judíos, hermano? Que decir que tenían que ir a Jerusalén si tenían por menos a los samaritanos y no eran capaces de adorar juntos en un solo lugar. ¿Qué clase de... qué es eso? Le estaba diciendo, pero es que, ¿de qué te vale a ti llamar a que vengan a Jerusalén? Si al fin y al cabo se vienen los samaritanos para acá y no son capaces de adorar juntos.
porque las peleas y las riñas del pasado todavía hacen mella. Ahora, yo pregunto, ¿nos parecerá algo similar a nosotros, algo así? Yo no puedo estar allí donde está esta persona porque es que lo que me hizo fue tan duro que no puedo estar junto, no puedo adorar al Señor junto con esa persona, porque es que no la paso, no la trago. No puedo. Pues hermano, tienes que examinar tu corazón, porque es que así no es. Esa no es la forma que el Señor nos dejó. El Señor estaba reivindicando a los samaritanos ese día. Y no solamente a los samaritanos, a una mujer, que no es que tenía, en Puerto Rico decimos la vida alegre, que tenía múltiples parejas. La forma en que Jesús trabaja es una forma integral. Dios no quiere solamente una imagen o que demos una imagen, no, Dios quiere trabajar con nosotros de una manera integral desde adentro, desde aquí. La adoración a Dios nada tenía que ver con un lugar físico. Y Jesús le está dando un manjar a esta mujer de la verdadera adoración. Porque Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque llegaría el momento que la adoración no sería definida por su localización. Es que no tiene que ver con la localización. Ya esto no tiene que ver con un lugar físico. Tiene que ver con el espíritu. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. En el cuerpo, ya mismo lo vamos a ver, porque no tenía que ver con algo físico, era con algo espiritual. Y en verdad, porque era la verdad de Cristo. Él es la verdad. Por eso es que tenemos que adorar en espíritu y verdad. No es que los judíos no hubiesen estado haciendo mal al ir a adorar a Jerusalén. Es que el nuevo pacto era otra cosa. Y Cristo era el mediador de ese nuevo pacto. A mí me gusta Hebreos 9 cuando habla acerca del testamento, qué ricura de capítulo en la Biblia, ¿verdad? Dice, si cuando tengan la oportunidad en su casa, o no lo vamos a leer aquí, léalo con calma en su casa. En aquel antiguo pacto se derramaba la sangre de un cordero, pero este nuevo pacto o testamento requería la muerte del testador para que entrara en vigor. Un testamento no tiene validez hasta tanto el testador muere. Por eso es que hay mucha gente que tiene una herencia y están esperando que se muera el testador para agarrar la herencia. Eso es una realidad. O hasta han cometido asesinatos, homicidios, con tal de agarrar la herencia. Por eso es que mi vida y la suya y la tuya, hermano, toman validez a través de la muerte de nuestro Señor. Murió el testador, que era Cristo. Y por eso es que yo valgo. Por eso es que yo tengo validez. Él nos da validez a nosotros a través de su muerte. Pero lo más tremendo de esto es que no fue solamente que murió, que entregó su vida, es que Él resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, dice la palabra, vana sería nuestra fe. Una adoración pura, santa, espiritual, entonces es tal como Él busca el ofrecimiento del alma en vez del ofrecimiento del cuerpo, el tributo del corazón en lugar del de labios. Esto lo dijo Albert Barnes, que no es mío, eso lo escribió alguien y yo lo copié. Por eso es que Cristo es intencional, porque Cristo tuvo un encuentro con esta mujer para restaurarla de forma integral. Es que cuando Jesús llega a la vida de una persona, llega para que su vida sea transformada. Su visión de alcance estuvo y está fuera de lo que la mente humana puede imaginarse. Vamos a hacer una comparación un momento. No se puede apreciar bien ahí, pero este es lo que se llamó el tabernáculo, ¿no? Y en el tabernáculo habían varias. Estaba lo que se llamaba los atrios, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Pero había una serie, unos rituales. Ay, gracias. Vale.
había unos rituales que se hacían. Había un lugar donde se degollaba al animal, ¿no? Había un lugar donde estaba el incenciario, estaba donde se lavaban las manos. O sea, había una serie de cosas. Todo el tabernáculo es tipo de Cristo, todo. Todo simbolizaba a Jesús. Todo, hasta las cortinas, todo. Todo era tipo de Cristo. Y allá había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, que no entraba todo el mundo. No podía entrar todo el mundo, solamente entraba el sumo sacerdote. O sea, que el resto de la población, nacarile, no podían entrar allí. Imagínense, allí adentro, si no escuchaban las campanitas, es que el sumo sacerdote estaba muerto, entonces tenía una cuerdita y lo alaban para sacarlo del lugar santo, porque no podían entrar ni siquiera a buscar al sacerdote que se había muerto. Si estaba moviéndose las campanitas, es que estaba bajo la unción allí adentro y algo estaba pasando allí dentro. El sumo sacerdote estaba gozándose en la presencia de Dios y en las campanitas era señal de que allá adentro estaba pasando algo tremendo. Y el sumo sacerdote se estaba gozando en la presencia de Dios. Esto era una estructura física que era el tabernáculo. A ver si podemos pasar a la próxima. Un sacerdocio especial, vestidura para los sacerdotes. ¿Lo tengo ahí? Ajá, sí. Había candelabros, un incenciario, instrumentos de música, unos días festivos para realizar el sacrificio y sacrificios de animales y ofrendas. Todo lo cual apelaba a los sentidos carnales o físicos del hombre. Se ponía, a mí me gusta una parte donde habla acerca de, se elegían dos animales, ¿no? Uno era la Azazel y el otro era la Shem. Uno era por la vida y otro por la suerte. ¿Y sabes qué? Echaban suerte sobre los animales. La Azazel por la suerte, la Shem por la vida. ¿Y sabes qué? Al que tocaba por la vida, el que tenía que ir al sacrificio. Cristo representa ese cordero. Y nosotros representamos el otro. Nosotros nos ganamos. Nosotros fuimos librados de eso porque Cristo puso su vida. La próxima. La adoración del Nuevo Testamento está dirigida más hacia el lado espiritual del hombre. Adoración bajo el nuevo pacto. El templo de Dios es ahora espiritual, adoptado por nosotros, que somos los cristianos, ¿no? Hay un montón de citas bíblicas. El que quiera esto me lo puede decir y se lo podemos pasar. Por eso es que cada uno de nosotros nos constituimos en templos, en tabernáculos, porque es donde habita el Espíritu de Dios. Tu cuerpo, tú mismo sustituyes aquella estructura física. Fíjate que antes viste el tabernáculo, ya no es tabernáculo, ahora eres tú mismo. Eres tú. Somos nosotros. Todos los cristianos somos sacerdotes. Que ofrecemos sacrificios espirituales a nuestro Dios. Antes había un incensario. Ahora nuestras oraciones son como dulce incienso delante del Señor, que lo dice en Apocalipsis 5:8. Nuestras oraciones suban delante de ti como incienso. También lo está en un salmo, lo dice, suba delante de ti nuestra oración como el incienso. Nuestra música es hacer melodía con el corazón, no con el arpa. La cena del Señor fue instituida también. Sacrificios espirituales de adoración y servicio. El énfasis está en el espíritu del hombre, no en sus sentidos físicos. Mire, y esta parte yo creo que, ¿verdad? Habla mucho, ¿no? de lo que es la fe. Y es que no nos podemos dejar llevar por nuestros sentidos. Si nos dejamos llevar por nuestros sentidos, los sentidos nos engañan, nos pueden engañar. Y podemos encontrar, por ejemplo, donde en un momento dado
se libró una guerra tremenda y entre ellos se mataron. O sea, para la visión de los que estaban iban a pelear, decía, pero espérate, es que somos menos en número. Ellos nos pasan por número. Ten cuidado porque para el Señor te está diciendo, oye, que la batalla es tuya, está gana. Gedeón peleó con 300 hombres y le ganó un ejército de miles, los superaban. ¿Cómo era posible eso? Es que es Dios, es que no hay otra forma. Es que la matemática nuestra no es la matemática de Dios. Entonces, claro, cuando el Señor te dice, oye, déjame abrirte tus ojos espirituales para que tú veas lo que está pasando en el mundo espiritual. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Llegará el momento en que el monte y donde se adore no será importante. Y no es importante porque la verdadera adoración no tiene nada que ver con estos aspectos físicos, sino con una actitud de un corazón agradecido y en verdad porque mi vida la ciñe y la dirige Cristo. Próxima. La próxima. ¿Quién dice ese es Jesús? La mujer fue creciendo, ¿sí? Primero lo llamó judío, luego llamó a Jesús profeta y terminó llamándole Mesías. Mesías. ¿Quién es Cristo para nosotros? ¿Cómo lo identificamos en nuestra experiencia con Él? Nosotros. Jesús le preguntó a los discípulos en Mateo 16, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías o un profeta. Y el Señor dice, sí, bien. Pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y de repente sale Pedro con aquella declaración tremenda. Cuando le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le responde, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tengamos cuidado, hermano, porque Pedro significa piedrita. Petros en griego significa piedrita. Y Jesús le está diciendo, y sobre tu declaración, ¿cuál es la declaración? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense, la declaración de Pedro fue, tú eres el Cristo. Le está diciendo sobre esta roca, no está diciendo sobre ti, Pedro. Óyeme, Pedro no es el primer papa, ¿eh? Eso no. Es que vamos a entender la Escritura. ¿Cómo el Señor iba a edificar su iglesia sobre un hombre? Es que no podía ser. Cuando en un momento dado le dijo, apártate de mí, Satanás, el mismo Pedro. Y ese Pedro, sobre él iba a construir la iglesia, a edificar su iglesia. No puede ser. Era sobre la declaración que Pedro estaba diciendo, sobre esa roca. Roca es Petra. Petra en griego es peñón, una piedra grande. Y si usted ha visto Petra en Jordania, es un sitio enorme, es una piedra gigantesca. Y le está diciendo, tú eres Petros, tú perteneces a esta Petra. Tú eres una partícula dentro de esta piedra grande, que soy yo. Y igual que tú y yo somos Petros dentro de esa piedra, que es esa Petra, que es Cristo. Y le está diciendo, sobre tu declaración yo voy a edificar mi iglesia. Por eso es que volvemos nuevamente a la pregunta, ¿quién dice ustedes que es Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? Hay quienes ven a Jesús como un Cristo histórico, como el Cristo en la cruz. Y lo decía ahorita Cristóbal, hablaba de esto. Lo llevábamos para aquí y para allá. Cristo no está en la cruz. El Cristo histórico. Pero esto no tiene que ver con un Cristo histórico, es un Cristo vivo que está al lado mío, que camina conmigo todos los días. Es que la experiencia que Cristo quiere que tengamos con Él es otra, no tiene que ver con la historia,
La historia es buena que la conozcamos, que sepamos, pero hay una historia que se está escribiendo ahora, que es nuestras vidas. Y Cristo quiere escribir en las páginas de mi vida ahora. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Bueno, la gente comenta por ahí, pero ¿quién dices tú es Jesús en tu vida? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que nuestras vidas, hermanos, profesen su nombre, que nosotros demos gloria y honor al Rey que vive por los siglos de los siglos. Adoremos a Jesús en espíritu y en verdad. Adoremos a nuestro Señor en espíritu y en verdad. Y qué bueno, aquí hermanos de diferentes nacionalidades. Y qué bueno que el Señor nos mira. Hay una parte cuando dice el Roy, el Dios que me mira, el Dios que me mira, como Dios miró a Agar. ¿Se acuerdan? Cuando Agar se tuvo que ir con su hijo Ismael, Dios la miró y se acordó. Qué lindo, ¿verdad? Tú has tenido que salir de tu tierra y estás aquí. Pues Dios te mira porque eres el Roy. Él nos mira a nosotros y nos ama. Y qué bueno que reivindica a las culturas. No importa la cultura a la que tú seas o pertenezcas, tienes un lugar en la mesa del Señor. Amén. Vamos a orar. Gracias.